Hola a todos, bienvenidos al show de Ventílate conmigo. El día de hoy hablaremos de dos artículos súper importantes sobre la ventilación mecánica. Mi nombre es David Chisco y mis compañeros. Hola, mi nombre es María Fernanda Mora y mi compañero es... Jonathan Veloz. Bueno, y vamos a hablar de dos términos muy importantes en tecnología, el cuales son driving pressure o presión de conducción y por el otro lado mechanical power o poder mecánico. Bueno, el primer concepto que vamos a hablar es la presión de conducción. Este es un parámetro que se utiliza para evaluar la ventilación mecánica en los pacientes. Por otro lado, representa la diferencia entre la presión plató, es decir, la meseta o la presión al final de una inspiración controlada, y la otra es la PEP, la presión positiva al final de cada expiración. Para continuar, esta presión refleja cuánta se está utilizando en el ventilador para poder distender los pulmones, es decir, superar la resistencia y la rigidez que se encuentra en el sistema respiratorio. Por otro lado, un valor alto de la presión de conducción se asocia a un mayor riesgo pulmonar inducido por ventilador. Y a lo largo de esta investigación hemos encontrado o se ha demostrado que mantener la presión de conducción baja de 15 centímetros de agua reduce el riesgo de complicaciones. Por otro lado, el segundo concepto, el poder mecánico. Y se están preguntando, ¿qué es esto? Pues bueno, es una medida del trabajo que realiza el ventilador mecánico sobre los pulmones del paciente por una unidad de tiempo. Es decir, es una combinación de varios factores como el volumen corriente, es decir, el volumen tidal, la frecuencia respiratoria y la presión de conducción y la resistencia o elastancia pulmonar. Hay que tener en cuenta que ese concepto es muy importante debido a que se ha propuesto que el daño inducido por el ventilador no solo depende de la presión o del volumen, sino también de la cantidad de energía que se transfiere a los pulmones. Por último, un poder mecánico muy alto, es decir, elevado, puede llevar a sobredistensión alveolar y daño pulmonar adicional en los pulmones. Ay, ¿dónde está mi celular? Ok, continuemos. Bueno, ahora les hablaré un poco sobre los mecanismos de lesión pulmonar inducida por un ventilador. Bueno, es importante recalcar que acá tendremos diferentes tipos de lesiones. Bueno, para iniciar, vamos a iniciar con la lesión del barotrauma. Esta es una ruptura alveolar debido a presiones excesivas. A ver, ¿qué otra lesión? Ok, se me ocurre el volutrauma, que es una sobredistensión pulmonar por volúmenes corrientes altos. Luego el atelectrauma, que es el estrés en los alvéolos colapsados. Y podemos tener también el biotrauma, que es la activación de respuestas inflamatorias. Bueno, también es importante hablar un poco sobre todas estas, cómo tienen efectos en el pulmón. Es importante saber que cada mecanismo tiene diferentes consecuencias en el pulmón. Esto puede llegar a ser como la activación de respuestas inflamatorias y diferentes daños estructurales. Ahora sigamos con Jonah. Bueno, continuemos. La relación entre el poder mecánico y mortalidad. Este tiene un umbral crítico. Si el poder mecánico supera a 17 joules por minuto, se asocia con mayor mortalidad en pacientes muy críticos en la ventilación mecánica. Otras variables que influyen es la frecuencia respiratoria, el flujo inspiratorio y la PEP. Estos afectan mucho el poder mecánico para el riesgo de ventilación mecánica. Las implicaciones clínicas son el ajuste de parámetros del ventilador. Es fundamental para minimizar menos el daño que tiene al pulmón al colocar al paciente en ventilador mecánico. Y se busca mucho hallazgos para experimentar las aplicaciones clínicas para mejorar la atención a los pacientes críticos en ventilación mecánica. Ahora vamos a darle la introducción al síndrome de estrés respiratorio agudo, el CDRA. Bueno, el CDRA... Estoy loco. CDRA. Bueno, el CDRA es una condición crítica que afecta la función del pulmón. Y bueno, al ser esta condición crítica que afecta la función del pulmón, también la ventilación mecánica es una intervención común en estos pacientes. Como segundo punto, quiero resaltar la importancia de la presión de esta distensión. La DP. Bueno, primero, ¿qué es la DP? La DP se calcula con la diferencia entre la presión de la meseta y la presión positiva al final de la expiración, es decir, la
PEP. Bueno, ¿y esto con qué se relaciona con la mortalidad? Se ha encontrado en diferentes investigaciones y artículos que una ADP alta está asociada con un mayor riesgo para la mortalidad de los pacientes que poseen el CDRA. Bueno, ¿cómo podemos controlar la ADP entonces para no tener estos factores? Bueno, la idea es mantener la ADP por niveles bajos, debajo de por ejemplo, de 20 centímetros cúbicos de agua, y esto nos puede ayudar a mejorar la supervivencia. También se sugiere que mantener la ADP por debajo de los 13 centímetros cúbicos de agua es óptimo para reducir el riesgo del reducir el riesgo del CDRA. Ahora los voy a dejar con Jonathan, que les va a hablar un poco más sobre este tema. Y por último, y no menos importante, las variables que se relacionan con los pacientes es, primero, el volumen corriente, que es básicamente el volumen de aire que se administra en cada respiración. La segunda es la distensibilidad pulmonar, que está la capacidad de que los pulmones, cuando se expanden. La interacción de estos dos influye en el pronóstico de los pacientes. Y por último, el otro es el algoritmo o los criterios que se deben para tener un buen alveolo o protección del alveolo, que el primero es la medición de talla del paciente, la otra es el cálculo de peso para el peso ideal, y por último la programación de los parámetros ventilatorios, que lo dije anteriormente, el volumen tidal o corriente y la PEP. Ahora con Jonathan hablaremos un poco sobre el resumen de este artículo. Bueno, podemos hablar que esto analiza la relación entre la presión de la distensión y, ¿tú qué dices, Jonathan? Y la mortalidad en pacientes, claramente, con síndrome de estrés respiratorio agudo. Exactamente, este le podemos decir CDRA, que esto es bajo en ventilación mecánica, y destacamos una DP, que era de lo que yo te hablaba ahorita, elevada, que se asocia con una mayor, ¿qué crees tú? ¿Un mayor qué? Riesgo de mortalidad. Es claro. Que se propone un logaritmo para la protección alveolar, que incluye la medición de la talla del paciente. Exacto. Y el cálculo del peso. De su peso, claramente. Del mismo peso. Y también podemos hablar sobre la programación de parámetros ventilatorios, como el volumen tidal, y la presión al final de la expiración, que ¿cuál sería esta? O sea, la PEP, claramente, que se sugiere que mantener por debajo de 13 puede mejorar la supervivencia, y se enfatiza en la importancia de ajustar los parámetros del ventilador, ¿no? Para minimizar claramente la lesión pulmonar a los pacientes que tienen CDRA. ¿Sabías cómo se relaciona la presión de distensión con la mortalidad en pacientes con SDRA? Aquí te lo vamos a contar. La presión de distensión se relaciona directamente con la mortalidad en pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo, es decir, SDRA. Se ha encontrado que una presión elevada está asociada con un mayor riesgo de mortalidad, y se preguntarán por qué. Estudios han encontrado que si se tiene una presión mayor a 13, tiene un pronóstico peor, y los valores de presión superiores a 20 se correlacionan con una mortalidad significativamente mayor. Por lo tanto, como lo vamos a ver más adelante, controlar y mantener la presión de distensión en niveles bajos es crucial para mejorar la supervivencia de estos pacientes y poder ayudarlos con la condición que estén padeciendo en ese momento. Y bueno, para terminar, vamos a hablar sobre la conclusión. Primero que todo, la presión de conducción es un factor determinante en la mecánica ventilatoria, debido a que un aumento en la presión de conducción puede indicar o resistencia a las vías aéreas o disminución en la complacencia pulmonar, lo cual es común en pacientes con SDRA. Y por otro lado, continuando con el segundo concepto del poder mecánico, en los ventiladores mecánicos tenemos que tener en cuenta que al tener un uso inadecuado de esas configuraciones, podemos resultar causándole una lesión pulmonar a un paciente inducida por el ventilador, y especialmente si se generan presiones excesivas que llevan a la sobredistensión alveolar. En una pequeña búsqueda que hicimos, encontramos que algunos estudios sugieren que en un enfoque equilibrado en la configuración del ventilador es supremamente importante. Por lo tanto, se debe priorizar una ventilación protectora que limite las presiones de distensión, intentando causar un mínimo riesgo de causar esta lesión,
Y en el manejo del SDRA implica que se deben ajustar los parámetros ventilatorios para optimizar la presión de conducción sin comprometer la integridad del tejido pulmonar. En resumen, pues tenemos que tener en cuenta que debemos ser muy precavidos y cuidadosos al configurar este tipo de dispositivos, ya que podremos estar causándole un daño peor al paciente y pues no lo vamos a ayudar, sino que vamos a empeorar el estado de salud del paciente. Muchas gracias. Este es nuestro pequeño video de explicación de estos conceptos y si tienen alguna pregunta nos lo pueden dejar. Chao.